El estereotipo del dictador africano, loco, bruto y egocéntrico. Alguien que mata por la más mínima crítica y que establece un culto a su propia personalidad. Este estereotipo surge principalmente por los dos tiranos más conocidos del continente, Idi Amin y Mobutu Sese Seko. Sin embargo, ninguno de ellos dos se podría decir que es la mejor representación del estereotipo. Ese título iría sin duda a Francisco Macías Nguema. A pesar de ser alguien no muy conocido, es sin duda uno de los peores engendros que han pisado la tierra, comparable a Stalin, Hitler y Leopoldo II. Puede que incluso peor. Hoy os hablaré del régimen del terror de Francisco Macías. Macías era una figura bastante desconocida hasta que se convirtió en alcalde de Mongomo. A partir de ahí, su popularidad fue en aumento, potenciado por el financiamiento de Antonio García Trevijano. El discurso de Macías rápidamente ganó popularidad. Realizó una gira por el país, yendo de pueblo en pueblo dando discursos. Su habilidad en la oratoria le hizo popular y fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones, obteniendo el 39% de los votos. Para la segunda vuelta, Macías se alió con la alianza Bubi y el Monaligue, lo cual dejó a su rival Bonifacio Ondo Edu aislado. Los resultados fueron una enorme victoria de Macías, obteniendo el 62% de los votos. Francisco Macías entonces formó su gobierno, cediendo varios ministerios al Monaligue y a la Unión Bubi. Incluso le cedió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Nacional al Mungue, el partido de Bonifacio. Pero poco duraría la alegría. En 1969, tras un supuesto intento de golpe de Estado, digo supuesto porque algunos historiadores creen que el golpe fue un invento de Macías para comenzar su ascenso al poder absoluto, aprovechando este incidente, Macías empezó a consolidarse en el poder, acabando violentamente con los que se oponían a él. Este proceso fue completado en 1970, cuando prohíbe todos los partidos y establece el Partido Único Nacional de los Trabajadores, el único legal de Guinea Ecuatorial. Antes de hablar sobre las locuras de su reinado del terror, hablemos primero de él. Macías sufría de varios problemas físicos, como sordera, cefaleas, migrañas, impotencia sexual y dolencias gástricas. Aparte de estas deficiencias físicas, Macías también sufría de una amplia variedad de problemas mentales, como su excesiva hipocondría y tanatofobia, que llevaron a comportamientos como abrigarse al más mínimo cambio de temperatura, continuar tomando la medicina para combatir la tuberculosis años después de haberla superado, sancionar a miembros de su gobierno por toser cerca de él, darle largas vacaciones a sus funcionarios cuando estaban algo enfermos y muchos otros comportamientos extraños. También fue diagnosticado por médicos españoles de que era paranoico, esquizoide y bipolar. También solía elevar la voz a sus ministros y diplomáticos, llegando incluso a maltratarlos de palabra, y durante sus discursos sufría de exaltaciones de violencia que eran seguidas de intervalos de equilibrio y lucidez. Además de estos, también pasaba por fases de silencio total o de verborrea. También padecía simultáneamente de megalomanía y de un marcado complejo de inferioridad, el primero ante los demás guineanos y el segundo ante España. También tenía una marcada esquizofrenia. Esto se veía reflejado cuando cenaba con adversarios ya eliminados. Sin embargo, su enfermedad mental más conocida y predominante era, sin duda, la psicopatía, posiblemente causada por el trauma infantil de su padre inmolando a uno de sus hermanos. Todos estos problemas mentales eran agravados por su consumo periódico de iboga y cannabis. Francisco Macías declaró públicamente que era un marxista hitleriano y repetidamente expresó su admiración por brutales dictadores como Hitler, Mao, Franco, Amin, Bokassa, Castro y Kim Il-sung, aunque su tiranía superaría con creces a la de estos personajes. Su dictadura era conocida como el Auschwitz africano debido a su brutalidad, una brutalidad tan salvaje que llevó a la muerte o exilio de un tercio de la población. Los que lograron exiliarse fueron gente muy afortunada debido a los esfuerzos de Macías de que la población no pudiera escapar, como destruir todas las embarcaciones, minar los caminos que salían del país e instalar fosos con lanzas en las fronteras con Gabón y Camerún para que la gente muriera ensartada. Su régimen eliminó sin piedad a cualquiera que se opusiera a su gobierno. Fuera esto cierto o no, nadie se libró de su tiranía, ni siquiera la Iglesia católica.
Todos los religiosos fueron puestos bajo arresto domiciliario en 1973. Las iglesias fueron convertidas en almacenes de cacao, café y productos chinos en 1978, y la palabra Jesucristo fue prohibida, refiriéndose a él como el hijo bastardo de una puta blanca barata con un coño pestilente. Toda esta represión la consiguió gracias a las Juventudes en Marcha con Macías, que se dedicaban a dar palizas, violar mujeres y destruir iglesias. Ni siquiera sus partidarios se libraron de su represión. 10 de los 12 ministros de su primer gabinete, así como 2/3 de los diputados de la Asamblea Nacional de 1968 fueron asesinados. Sin embargo, sus mayores víctimas fueron sin duda los blancos y los bubi. Los hombres blancos eran asesinados, las mujeres blancas violadas y todo el que ayudara a un blanco era condenado a muerte. Mientras tanto, los bubis vieron cómo Macías llenaba la isla de Bioko, que era su hogar, de la etnia Fang a la que pertenecía. También militarizó fuertemente la isla y fomentó él detestaba a todos los que no fueran, demostrado en su negativa de enviar ayuda a los sanoveses de la isla de Annobón, que en 1973 sufrieron una terrible epidemia de cólera. El fuerte favoritismo de Macías hacia su propia etnia les llevaron a forzar el idioma Fang en severamente castigados todos los que hablaran una lengua minoritaria o el español. También desarrolló un fuerte culto a su personalidad, haciendo cosas como rebautizar la isla de Bioko a Francisco Macías, colgar su retrato en las iglesias y darse títulos como el Milagro Único de Guinea, fundador máximo del Estado guineano, y Dios de Guinea. La dictadura de Macías finalmente llegaría a su fin en 1979, cuando su sobrino Teodoro Obiang Nguema, temiendo que su tío iba a ejecutarlo, decide llevar a cabo un golpe de Estado. El golpe triunfó, y Macías se escondió en la selva con las Juventudes en Marcha con Macías. Su objetivo era escapar a Gabón y refugiarse en este país. Macías fue finalmente capturado el 18 de agosto de 1979. Para aquel entonces se encontraba solo, debido a que las fuerzas que lo acompañaban habían muerto o le habían abandonado. Macías fue juzgado en un juicio que fue presenciado por el pueblo guineano al estar este juicio abierto al público, y los que no estaban en la sala escuchando el juicio podían hacerlo mediante megáfonos distribuidos por la capital. Francisco Macías Nguema sería condenado a muerte el 29 de septiembre de 1979 y fusilado inmediatamente.